Buenos días. Sigamos adelante con pasajes, con textos de la Biblia. Vamos a escuchar de una carta. Hoy vamos a hablar de los Hebreos. Una carta del maestro Pablo. Carta dirigida a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 9. Carta a los Hebreos. Sigamos firmes en nuestra esperanza. Capítulo 6, versículo 9. Sigamos firmes en nuestra esperanza. Ustedes, amadísimos, se encuentran en una situación mejor y más favorable para ser salvados. Lo creemos, aun cuando hablamos de este modo. Dios no es injusto como para olvidar lo que ustedes han hecho y cómo han ayudado todavía, ayudan a los santos en el amor de su nombre. Solamente decíamos que todos demuestren hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han depositado. No queremos que se vuelvan flojos, sino que imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron lo prometido. Tomen el ejemplo de Abraham. Dios le hizo una promesa que confirmó con juramento. Como no había nadie más grande que Dios, juró invocando su propio nombre: cierto que te colmaré de bendiciones. Como no había nadie más grande que Dios, sí, lo siguió invocando con juramento, y Dios le dijo: cierto que te colmaré de bendiciones, sí, y multiplicaré muchísimo. Y perseverando, Abraham vio realizar las promesas de Dios. Los hombres juran por uno mayor que ellos. Cuando algo es dudoso, el juramento por fin, la decisión. Por eso Dios también se comprometió con juramento y quiso demostrar a los que habían de heredar sus promesas que nunca cambiarían su decisión. Tenemos pues promesas y juramentos, dos cosas irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos da plena seguridad cuando dejamos todo para aferrarnos a nuestra esperanza. Esta es como una ancla espiritual segura y firme en el santuario mismo. Ahí entró Jesús para abrirnos el camino. Jesús hecho sumo sacerdote para siempre y para siempre ser de Melquisedec. Esta es palabra del Señor. Vemos en este texto bíblico, en este texto importante de los Hebreos, por ahí en una ocasión algún borrachito, algún padre que se había tomado unos licores, estaba dando una misa y en una ocasión decía carta a los ebrios. No, esta no es carta a los ebrios, esta es una carta a los Hebreos del maestro Pablo,
también escrita por el maestro Pablo en el capítulo 6, versículo 9. Sí, sigamos firmes en nuestra esperanza. Hoy Cristo nos habla de una espera, de un esperar, de una continua esperanza. Debemos de esperar en Cristo, debemos de confiar en Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Sigamos firmes en nuestra esperanza. Ese es el texto de hoy del que estamos hablando. Ustedes, amadísimos hermanos, se encuentran en una situación mejor y más favorable para ser salvados. Lo creemos aun cuando hablamos de este modo. Dios no es injusto, dice el maestro Pablo. Dios no es injusto como para olvidar lo que ustedes han hecho y cómo todavía siguen ayudando a los santos en la fe, y cómo todavía siguen ayudando a los santos en la fe, en el amor, en el nombre. Solamente deseamos que demuestren hasta el fin el mismo interés y alcanzar esperando lo que queremos que vienen. Recuerden bien, tenemos de ejemplo a Abraham. Hoy Pablo nos presenta y nos pone de ejemplo al padre Abraham. Tenemos de ejemplo a Abraham. Tomen el ejemplo de Abraham. Dios le hizo una promesa que confirmó con juramento. Como no había nadie más grande que Dios, por eso Abraham recibió la promesa siguiente: cierto que te colmaré de bendiciones, te multiplicaré muchísimo. Y perseverando, Abraham vio realizar las promesas hechas por Dios. Cierto que te colmaré de bendiciones. Qué bonito texto, ¿no? Qué bonito pasaje, qué bonito. Tomemos el ejemplo de Abraham, dice Pablo. Tomemos el ejemplo de Abraham. Sí, Dios le hizo una promesa con un juramento. Sí, y como no había más grande, ni hay más grande nadie que Dios, por eso Abraham siguió invocándolo con juramento. Entonces oyó una voz que le dijo: cierto que te colmaré de bendiciones, cierto que te colmaré de bendiciones, y te multiplicaré muchísimo, y te daré muchísimo. Y Abraham recibió la promesa de Dios, esperando en el amor de Dios. Los hombres juran por uno mayor que ellos. En cuanto algo es dudoso, o el juramento por fin a la discusión. Por eso Dios también se comprometió con juramento, quiso darnos a los que había de heredar sus promesas, que nunca cambiaran su decisión. Sí, tomemos pues una promesa y con juramento, dos cosas irrevocables en las que Dios no puede mentir, y que nos da plenamente seguridad en nuestra esperanza. Hoy Cristo nos invita a esperar. Espera y Él no te puede fallar. Solamente espera en el Señor Jesús. Como este hombre, Abraham espera. Abraham confía. Abraham persevera. Abraham sigue creyendo en aquel que da vida a los huesos muertos y llama a existir lo que no existe como si ya existiera. En ese Dios creyó Abraham.
Tomen el ejemplo de Abraham, dice el maestro Pablo. Dios le hizo una promesa que confirmaba con juramento. Como no había nadie, ni hay nadie más grande que Dios, juró invocando su propio nombre: cierto que te colmaré de bendiciones y te multiplicaré muchísimo. Y perseverando, Abraham vio realizar las promesas de Dios. ¿Sí? Como Abraham perseverando vio realizar las promesas de Dios. Aquí tenemos que perseverar. Aquí tenemos que caminar. Tenemos que esperar, aunque sea soñar. Soñar, tenemos que esperar, tenemos que perseverar para ver realizadas las promesas de Abraham hechas en nosotros, ¿sí? Ustedes, amadísimos, se encuentran en una situación mejor y más favorable para la salvación. Lo creemos cuando hablamos de este modo. Dios no es injusto. Vemos como dice Pablo que Dios no es injusto, como para olvidar lo que ustedes han hecho y cómo ayudan todavía y siguen ayudando a los santos por amor al nombre del Señor Jesús. Solamente les pedimos que todos estos lo demuestren hasta el fin el mismo interés para alcanzar lo que esperamos. No queremos que se vuelvan flojos, no queremos que se vuelvan flojos, ¿sí? Sino que imiten aquellos que por su fe y su constancia consiguieron consiguieron lo prometido. Tomemos el ejemplo de Abraham. Tomemos el ejemplo de Abraham. Dios le hizo una promesa con firmeza y con juramento, y como no había más grande nadie que Dios, por eso Abraham invocó con juramento, y Cristo le dijo: cierto que te colmaré de bendiciones, cierto que te colmaré de bendiciones y te multiplicaré muchísimo. Y con perseverar, Abraham vio realizadas las promesas de Dios. Los hombres juran por un mayor que ellos cuando algo es dudoso, o el juramento por fin a la discusión. Por eso Dios también se comprometió con un juramento, ¿sí?, a demostrar a los que había de hacer sus promesas, que nunca cambiaran su decisión. Y tenemos pues promesas y juramento. Tenemos pues promesas y juramento. Tenemos junta la promesa, va junta con el juramento, ¿sí? Primero viene la promesa y después viene el juramento. Tiene que ir unida la promesa con el juramento. Por eso por eso Dios le dice a Abraham: sí, juro por mi propia sangre que te colmaré de bendiciones. Juro por mi propia sangre que en ti serán bendecidas todas las naciones. Y como no había y ni hay gente más grande que Dios, por eso Abraham invocó el nombre del Señor Jesús. Por eso Dios le dijo: cierto que te colmaré de bendiciones y te multiplicaré muchísimo, muchísimo. Dios dijo a Abraham: sal afuera y cuenta las estrellas del mar. Así será tu descendencia. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Espero haberte dejado algún mensaje chiquito. Nada más que se me quebró un poquito un diente, pero voy a ir a arreglármelo, ¿sí? Se me acaba de quebrar ayer. Ya estamos viejos, ya parecemos burros viejos, ¿sí? Pero aquí seguimos anunciando la buena nueva del reino de los cielos, ¿sí? Hoy nos encontramos con este texto tan hermoso, ¿sí? Tomemos el ejemplo de Abraham. No queremos que se vuelvan flojos, sino que
Sigan firmes esperando aquello que por su fe y constancia consiguieron lo prometido. Tomemos el ejemplo de Abraham. Dios le había hecho una promesa y lo confirmó con un juramento, y como no había más grande nadie que Dios, por eso Abraham siguió al pie de la letra pidiéndole con juramento, y Cristo le dijo: cierto, es cierto que te colmaré de bendiciones y te multiplicaré muchísimo. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Espero haberte dejado un mensaje en esta carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1. Esperemos nuestra esperanza. Esperemos, espera y sigue esperando como Abraham esperó y siguió esperando, y así vio realizar la promesa que Dios le había dicho. Pero como no hay hombre más poderoso que Dios, Abraham siguió revocando el nombre del Señor Jesús, y el Señor Jesús le dijo: cierto que te colmaré de bendiciones y te multiplicaré muchísimo. Gracias, que Dios te bendiga, gracias.